Hola, bueno, nuevamente bienvenidos. Estamos en esta parte de fundamentos de Python y esta vez pues vamos a avanzar un poco más con esos conocimientos básicos que van a adquirir en este capítulo. Entonces para ello pues tenemos el siguiente contenido donde vamos a ver lo que son las funciones, cómo se definen, cómo se hace el llamado de funciones, así como veremos la parte de argumentos y parámetros en dichas funciones. También veremos lo que son el alcance de las variables, tanto locales como globales. Y veremos el uso del retorno en las funciones. Otra de las cosas, bueno, las funciones, veremos algunas funciones integradas que ya ustedes han tocado un poco de ellas. Y también algunos módulos que tiene Python internamente y que podemos hacer uso de ellas simplemente importándolos en nuestro programa. Así también veremos la estructura de datos, que es algo muy importante que se usa a nivel de programación. Ya vimos en introducción a la programación lo que son las estructuras de datos, lo que eran pilas, colas. Y aquí, bueno, ya entramos con un lenguaje de programación como Python, donde vamos a ver algunas estructuras que me permiten interactuar con ese tipo de datos. Entonces tenemos lo que son las listas, las tuplas, el diccionario y los conjuntos. Entonces, bueno, para ello comenzamos primeramente con lo que son las funciones, como lo indica aquí en su definición, pues simplemente las funciones son trozos de código que me permiten organizar el código en bloques reutilizables. Ya esto lo vimos también en introducción a la programación, que es simplemente nosotros definimos una función y esa función tiene un objetivo que luego ese código es reutilizado en diferentes partes del programa donde se necesiten. Entonces, en Python la definición de una función, pues nada, simplemente se usa la palabra reservada, def. ¿Recuerdan la lista de palabras reservadas? Bueno, de def, de definición, sirve para crear una función. Entonces, aquí tenemos la definición como tal, donde tenemos el def, el nombre de la función, aquí se le coloca, como ya lo he explicado anteriormente, mayormente se coloca el nombre de acuerdo a la responsabilidad que tiene esa función, de acuerdo al objetivo. Eso es una buena práctica de programación, que bueno, son cosas que yo siempre voy comentando para que lo tengan en cuenta. Entonces, como ven, aquí hay un comentario y esta función, lo que aquí definimos la función, el nombre y tenemos los paréntesis. En principio, aquí está vacío y lo que hacemos, esta función lo que hace es imprimir un hola. Hola desde la función, es lo único que hace esta función. Entonces esta función se puede reutilizar en otras partes de código. Entonces para ejecutar esta función simplemente se hace el llamado con el nombre seguido de los paréntesis. En este caso que no tiene parámetros, ya lo veremos más adelante. Entonces un ejemplo, aquí tenemos aquí definimos una función que se llama saludar y esa función tiene como tal, bueno, tienen que tener en cuenta que tiene la palabra reservada def, el nombre, los paréntesis y los dos puntos. Esto indica pues la creación de la función y a continuación de la siguiente línea pues ya son las instrucciones que tiene esa función como tal. Entonces esto, si nosotros lo llegamos a colocar sin dos puntos, pues nos va a dar un error porque no está cumpliendo con lo que es la creación de una función. Y más abajo tenemos cómo se hace el llamado de esa función. En la siguiente línea, pues simplemente ejecutamos esta línea colocando la instrucción de la función saludar. Y nada, como ven aquí el comentario, pues lo que hace es un llamado a la función saludar. Luego tenemos lo que son las funciones con parámetros. Ya los parámetros los vimos también en los primeros capítulos de introducción a la programación, donde son variables que se definen en la cabecera de una función. Esto va encerrado dentro del paréntesis y lo especificamos con un nombre de la variable. ¿Sí? Por lo menos aquí en el caso de saludar estoy pasando un nombre
le estoy dando a esta variable nombre, que luego la puedo usar dentro de las instrucciones de la función, como en este caso. Aquí estoy recibiendo el nombre y luego en la función de imprimir lo que estoy haciendo es un formato de hola, nombre, que es el valor que me viene acá. Entonces aquí estoy creando una función con parámetros que tiene un solo parámetro. Luego, como les indicaba, a nivel de ya cuando vamos a usar esa función, cuando se pasa esos valores de esos parámetros de la función, se vienen a llamar argumentos. Cuando se llama, entonces para que lo tengan en cuenta y lo repito, cuando se llama la función, se le llaman con el nombre argumentos a esos valores que estoy pasando. Pero si la función, como yo estoy creando la función, lo estoy creando con parámetros. O sea, al crear la función se le denomina parámetros. Y al llamar esa función se le denomina argumentos. Más que todo eso es a nivel de términos. Y aquí pues un ejemplo que estoy haciendo de el llamado de esta función donde le estoy pasando el valor como tal. Saludar. Carlos, acuérdense, esto lo estoy definiendo como un string. Esto es algo implícito. Implícito es que no es necesario indicar el tipo de datos, sino que al colocarle aquí entre comillas ya se sabe que es un string. Y bueno, esta función se llama pasándole el valor de ese parámetro de la función o pasando el argumento Carlos en este caso. Entonces, fíjate, aquí en el comentario pues lo colocamos, pasa el argumento Carlos al parámetro nombre, que es este que está acá. Tenemos también lo que son las funciones con múltiples argumentos. Pues simplemente es definir una función que va a tener más de un parámetro en su creación. Entonces, aquí tenemos como tal una función que se llama mostrar datos y va a tener como parámetros el nombre y la edad. Y en la instrucción de imprimir, pues simplemente le pasamos el nombre o está imprimiendo el valor del nombre y el valor de la edad. Como pueden ver, lo formatea entre llaves porque está usando el F fuera de las comillas. Esto es para formatear lo que viene en el valor del nombre y en el valor de la edad. Para hacer el llamado, pues simplemente llamamos la función, le pasamos el argumento. En el primer valor sería Luis, que es un string, y en el segundo valor es un entero. Como les indicaba, pues esto es un tipo de dato implícito donde esto es como tal un número, un entero. Y aquí, pues como lo estoy pasando como entero, pues ya esto se sobreentiende que está recibiendo un entero en la función. Entonces, bueno, ya tenemos lo que son la creación de las funciones y las funciones tanto con un argumento como con múltiples argumentos. Otra de las cosas es que podemos hacer con Python es que podemos definir una función que tenga un parámetro, pero a su vez tenga un valor por defecto. Esto quiere decir que a nombre yo le estoy indicando que va a tener el valor por defecto de estudiante. Esto en el caso de que nosotros no... esto es muy importante porque se usa en muchas partes, ya que nosotros con esta función de repente no queremos pasarle el nombre, sino que queremos que use el mismo valor por defecto. Claro, esto tomando en cuenta de que aquí habrán otras instrucciones que me permiten generar un código, generar el código que es el objetivo para lo que está hecho la función. Entonces, como lo indica acá, si tiene un valor por defecto, esa variable, quiere decir que yo ahora puedo usar llamar la función sin pasarle argumentos. ¿Por qué? Porque ya tiene un valor esa variable. O simplemente puedo usarlo cambiándole ese valor. Entonces aquí ya estoy usando la misma función pasándole un argumento. Esto, bueno, lo permite Python, así lo comento porque por lo menos Java no permite este tipo de funciones que tenga un valor por defecto, ¿no? Si se crea una función con un parámetro, esa función debe ser llamada con un argumento, o sea, se le debe pasar el valor de ese parámetro.
Por allí está Kotlin, que es basado en Java, y bueno, aplico esto que también se puede, que se puede hacer. Se puede crear una función con un valor por defecto y se puede pasar o no cuando se llama la función. Entonces, bueno, esto para que les quede claro y lo tengan en cuenta, que es que se puede definir de esta forma también una función. También importante el tipo de retorno. Una función puede devolver un valor o debería devolver un valor y esto se hace con la palabra return. Return es una palabra reservada y se utiliza para retornar un valor en este caso de esta función que está haciendo una sumatoria, pues yo estoy retornando la sumatoria de ese valor. Entonces esta función me va a hacer, me va a recibir dos parámetros y me está retornando la suma de ellos dos. Entonces, siempre que queremos devolver un valor en una función, pues tenemos que utilizar la función return. En otros casos, pues simplemente ejecutábamos por lo menos esta función, ejecutábamos el valor aquí mismo y ya, eso era todo lo que hacía. Pero aquí yo voy a necesitar la función para que me retorne esta sumatoria y luego yo la puedo usar. Como acá, yo almaceno en resultado la suma, que estoy llamando la función con los dos argumentos, el 5 y el 3 para que me imprima el resultado que está almacenado que almacena pues el resultado de esa suma. Imprimo el resultado y me imprime 8 en este caso. Otra de las cosas importantes, bueno, que como ya han visto, pues Python tiene una cantidad de funciones integradas que están disponibles en el lenguaje como tal. Y bueno, una de las principales que se van a usar mucho, hay muchas librerías que se pueden usar, pero bueno, una de las que más, de las más comunes, pues es len, que me permite devolver la longitud de un objeto de listas, cadenas, que la vamos a ver más adelante. El type, que ya lo hemos visto, que me devuelve el tipo de datos de un objeto. Como ven, estos son funciones que tienen su código y simplemente lo reutilizamos para ciertas cosas. El input, que me permite solicitar al usuario una entrada de texto desde el teclado. El print, que lo estamos usando en todo momento, que imprime el mensaje, un mensaje en la consola. Y el range me permite generar una secuencia de números y se usa mayormente para bucles. Entonces, bueno, vamos a la práctica. Aquí vamos a crear la función de saludar. En la función de saludar vamos a hacer rápidamente aquí bin saludar.py, ¿verdad? Y lo hago aquí rápidamente. Vamos a insert def saludar y tal cual creo una función. La voy a crear en principio sin 2, 3, 4 sin parámetros, ¿verdad? Entonces esto me va a hacer un print. Hola, bienvenido al curso. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Esto aquí lo cerramos, ¿verdad? Y aquí hacemos un llamado de saludar. Punto y coma, ¿verdad? Simplemente estoy creando mi función y luego estoy haciendo el llamado. Cierro acá, guardo, cierro y hago la ejecución. Python 3 saludar.py y estoy ejecutando mi programa, donde tiene una función que simplemente la función lo que hace es imprimir hola, bienvenido al curso. Si nos vamos rápidamente aquí a saludar, ahora le voy a agregar una variable. Le voy a agregar una variable y en este caso le voy a agregar una variable como lo indica acá, con un valor por defecto, ¿verdad?
con un parámetro que tiene un valor por defecto. Entonces voy a crear esta variable, le coloco el valor Richard, ¿verdad? Y voy a crear otro parámetro, y luego aquí en la función lo hago de esta forma: hola, nombre, ¿verdad? 3, 4, imprimo su edad, 2 puntos, cierro la comilla. Entonces, como ven, estoy creando una función que recibe un parámetro que tiene un valor por defecto, pero tiene un parámetro que es obligatorio, que es la edad. Si yo bajo acá, tengo que colocarle, si yo lo quiero llamar, le paso un nombre, José, por decir algo. José, le paso una edad de 35, ¿verdad? Si yo guardo, ejecuto esto, aquí me da un error, por el nombre de en saludar, invalid sintaxis, aquí, def, dos puntos, aquí se me coló este. Un bim de la edad porque eso también tiene que tener su valor. Porque el segundo parámetro tiene que tener su de insertar, ok. Tiene que tener su valor por defecto. En este caso le ponemos 23. Saludar con 2 valores. Uno sí. Ok. Cuando fíjense lo que pasó aquí, como le he colocado un valor por defecto a nombre, todos los parámetros deben ser con valores por defecto. Entonces le he pasado, le he creado la edad de 23 y le he puesto el nombre como Richard. Pero ven, cuando yo llamo esa función, le cambio el nombre a José y le pongo la edad de 35, como lo ven acá. Como lo ven acá, cuando yo hago el llamado, pues paso los valores, y si no, simplemente se usarían esos mismos. Entonces, ¿qué pasa cuando llamamos esa función sin estos valores? Yo guardo aquí y ejecuto de nuevo. Como ven, me está ejecutando los valores que yo tengo por defecto para esa función. Bienvenido al curso, Richard, y 23, porque es los valores por defecto que tenemos en la función. Entonces, bueno, esta es más que todo la práctica de funciones. Ya luego lo van a poder, en el taller que voy a colocar, pues ya vamos a poder crear una función completa donde pues haga cualquier operación. Vamos a crear, pero antes vamos a crear una con retorno para que vean cómo es. Creamos la función de sumar, donde recibimos num1 y num2, 2 puntos, 2, 3, 4. Tienen que, recuerden la indentación, que son 4 espacios, 1, 2, 3, 4, y aquí empiezo. Entonces hago un return, el return de 1 más num2, cierro y voy a hacer ese llamado de esta función aquí, haciendo un prim de esa función sumar. Lo hago directamente, sumar, llamo la función con los valores que yo quiero enviar, que yo quiero sumar, en este caso 3 más 6.
cierro, ahí, cierro el paréntesis de prim, ¿verdad? Entonces, este lo voy a quitar para que solamente se ejecute el llamado de la función sumar, que tiene un retorno que es la sumatoria de los dos números. Voy acá rápidamente. El num. Aquí ven cómo me puede indicar rápidamente el error, lo verifico y aquí está la sumatoria. Simplemente estoy usando esa función en otra parte del código, hago el llamado, paso los argumentos y me ejecuta la función. Así es como funciona cómo se crean las funciones en Python. Y bueno, continuamos. Ya creamos lo que son las funciones con y sin parámetros. Ahora vamos con la parte de los módulos. Un módulo es un fichero como los programas que venimos creando, que son .py. Ese archivo es fichero, bueno, porque aquí en España le decimos, se le dice ficheros y bueno, ya me he acostumbrado un poco. Pero bueno, es un archivo que contiene un conjunto de funciones y variables para cumplir algún objetivo, y clases, porque ya veremos cómo se usa con la programación orientada a objetos las clases. Y esto puede ser usado por otros módulos. Entonces, cuando ustedes están viendo algún código, les va a aparecer arriba import, así como en este caso, import nombre, un tal nombre. Bueno, esto es que estoy importando un módulo. Ese módulo es un conjunto de funciones y operaciones, de variables, clases, que me hacen cualquier operación. Entonces la creación pues se hace simplemente, se crea un programa. En este caso estoy definiendo un pequeño módulo que es una suma y una resta, y luego en otro módulo o en otro programa yo importo ese módulo, tiene que ser el nombre tal cual, importo ese módulo y hago uso de esa función, de las funciones u operaciones que tenga ese módulo. En este caso tengo una suma y una resta, y como podemos ver acá, estamos haciendo el uso de la suma pasando el 4 y el 3, y el de la resta pasando el 10 y el 9. También podemos importar solo el componente que necesitamos, por lo menos de este módulo. Como tenemos dos funciones, podemos simplemente importar, en este caso, o la suma o la resta, o bien solamente la parte del módulo que nosotros necesitamos. Aquí pues estoy agregando los dos, pero por separado. Aquí lo agrego todo y aquí lo agrego por separado. Aquí podría solamente hacer importar suma o importar resta, si es que no necesito la otra parte. Esto es bastante importante en Python. Es algo muy usable también. Ya lo verán cuando estén tocando código, que tengan que agregar librerías, porque hay librerías para todo, para crear archivos, para leer archivos, para conectarse a internet, para conectarse a redes, para crear microservicios, para crear redes API, para crear absolutamente de todo, para crear gráficos. Bueno, ya saben que Python pues es usado para programas científicos mayormente, programas científicos, algoritmos matemáticos, y bueno, tiene todo ese conjunto de librerías ya creadas que simplemente lo que se hace es el import de esos módulos que necesitamos y hacemos uso de ellos. Aquí es posible cambiar el nombre cuando tenemos un nombre muy largo, como en este caso. Simplemente nosotros lo importamos, pero le damos un nombre en nuestro programa. Así, aquí lo vamos a identificar con M. Entonces yo estoy haciendo la importación del módulo as M, o sea, como M. Y luego pues hago el uso de m.hola, que es la función que tendría este módulo en tal caso.
Lo que les indicaba, pues Python tiene una biblioteca de módulos estándar, como ya indicaba, para matemática, para fechas, para todo, y se usan pues de la misma forma. Aquí tenemos el módulo de matemática se usa para matemáticas avanzadas, el datetime, que es para trabajar con fechas y horas, y el random, que es una herramienta que permite generar números aleatorios. Cuando ustedes vean por allí número random, pues ya sabe que es algo que crea, es algo aleatorio, y pues me permite generar números aleatorios. Entonces, ¿cómo se usa? Aquí está, importo la biblioteca del módulo, llámese módulo o biblioteca o librería, muchas veces lo van a escuchar con esos términos, pero es básicamente lo mismo. Importan el módulo de matemática y ya pueden usar, como ven, aquí estoy usando la función de squares, que me permite calcular la raíz cuadrada de un valor. Y bueno, y así pues con la cantidad de librerías que tenga Python y que nosotros querramos usar. Entonces, vámonos a esta parte. Vamos a crear este módulo con estas dos funciones, la suma y la resta. Y luego creamos otro módulo donde vamos a usar las dos funciones de ese otro módulo. Entonces nos vamos rápidamente acá. Ponemos módulo 1, módulo 1, así, .py, y rápidamente hacemos un def sumar, recibimos A y B, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, return A más B, punto y coma. Defino la siguiente, que es restar A y B, aquí A y B, y simplemente 1, 2, 3, 4. Hay editores que ya esta indentación te la genera, entonces no tiene que estar. En este caso yo estoy usando un editor muy antiguo y nada, pues simplemente lo tengo que hacer manual, usando el espacio del teclado. A menos B, punto y coma. Entonces ya tengo las dos funciones, cierro mi programa de módulo 1 y ahora voy a crear un módulo 2, módulo 2.py, módulo 2.py. Entonces lo primero, hacemos un import del módulo 1, ¿verdad? Un import de módulo 1, y aquí simplemente lo que vamos a usar en la primera, vamos a usar sumar 5 más 8, y en la segunda, pero aquí tengo que darle módulo 1 punto sumar para hacer el llamado de ese módulo, y en la parte 2, módulo 1 punto restar, ponemos 20 y el segundo valor 13, esto. Cierro import módulo, módulo 1 debería esto, si no tiene ningún error de sintaxis, debería ejecutar. Entonces hacemos la ejecución del segundo módulo, Python 3, módulo 2, y me faltó cerrar. Siempre cierro acá, voy Python 3, y como ven, mira, desde el módulo 2 estoy importando el módulo 1, que uno tiene la sumatoria y el otro la resta. Si hago un cat de módulo 2,
pues ven que estoy haciendo la suma de 5 más 8 y la resta de 20 menos 14, que es 6. Estoy usando el módulo 1, que me hace una suma, una resta. Esto es para que vean cómo se utiliza a nivel de módulos en un proyecto, porque en un proyecto vamos a importar módulos que me van a permitir hacer una cosa, pues simplemente lo importamos, hacemos uso de él y lo invocamos donde sea necesario en nuestras operaciones de código. Bueno, ya tenemos la parte de la creación de los módulos. Luego tenemos lo que, bueno, estos son los módulos estándar que ya los vimos, los básicos. Y ahora nos vamos a la estructura de datos. Bueno, como ya les indicaba, pues son una parte importante de la programación que permiten organizar de manera eficiente y gestionar datos. Entonces para ello tenemos listas, la tupla, el diccionario y los conjuntos. Entonces las listas pues simplemente son un tipo de datos que permite almacenar datos de cualquier tipo, son mutables. Grábense esto, lo que es mutable es inmutable, porque mutable permite que un valor sea cambiado, e inmutable indica que no se puede cambiar. Luego que se define ese valor, no se puede cambiar. Entonces esto siempre lo van a usar en programación y siempre tienen que tenerlo en cuenta, lo que es la mutabilidad e inmutabilidad. Entonces, ¿cómo se crea una lista? Pues simplemente un nombre de la variable y la lista se crea de esta forma. Aquí tenemos, se crea con corchetes, ¿verdad? Y los valores separados por coma. Como en este caso estamos creando una lista de 4 números y esos números son 1, 2, el 3 y el 4, ¿verdad? Otra cosa importante es que en una lista tenemos un índice. Ese índice indica la posición donde están ubicados los valores. Por lo menos en muchos lenguajes de programación como C, C++, Java, esto empieza desde el 0. Quiere decir que en la posición 0 tengo almacenado el valor 1. En la posición 1 tengo el valor 2. En la posición 2 tengo el valor 3. En la posición 3 el valor de 4. Esto es porque cuando ya lo vamos a ver cuando vamos a leer el valor del índice, quiero saber el valor que está en la posición 1, que es esta. Yo hago un get de esa posición y me va a retornar ese valor. Entonces la lista me permite obtener ese valor cuando le pasamos un índice. Entonces se crea de esta forma. También se crea de esta forma usando la palabra reservada list y los valores entre paréntesis. List, los valores entre paréntesis o de esta forma. Y lo otro es que la lista me permite tanto crear cualquier tipo de dato en sus valores como números, string, punto flotante, o a su vez agregar una lista dentro de esta lista, como en este caso. Aquí estamos creando una lista de 1, 2, 3, 4 elementos, pero a su vez esta tiene 3 elementos por dentro. Entonces esto es lo que se llama una lista anidada, que estoy anidando una lista sobre la que ya existe. Esto lo permite esta estructura de datos que es lista. Entonces, como en este caso, para acceder y modificar una lista, aquí creamos una a igual a 90 más el valor de Python más el valor de 3.87. Si yo quiero imprimir el valor, como les indicaba, de la posición 0, ¿verdad? Simplemente lo hago de esta forma: el valor de la variable lista más la posición encerrada entre corchetes, ¿sí? Como en este caso, entre corchetes la posición. ¿Qué tengo en la posición 0? Como les indicaba, ¿qué tengo en la posición 0? El valor de 90. ¿Qué tengo en la posición 1? El valor de Python. En la posición 2, el valor de 3,87. Y de esta forma pues podemos acceder a los valores de esa lista. Y aquí también pues nos indica que podemos acceder al último valor, en este caso el 3.87,
pues simplemente haciendo pasando en la posición el -1. Cuando pasamos el -1 siempre me va a retornar el último de esa lista. Bien sea que tenga miles, si le pasamos -1 siempre me va a retornar el último. Entonces allí es donde viene el juego de lo que hablábamos, de lo que les había explicado sobre pilas y colas. Por lo menos para una cola, pues ya saben que el primero en entrar es el primero en salir. Estas listas me permiten, por medio de métodos, sacar tanto el primero como sacar el último. Entonces, para, para una pila sería sacar el último, como en este caso, si yo quiero obtener el último de esta estructura, pues simplemente lo hago con el -1. Entonces ya todas estas herramientas, todas estas estructuras me permiten rápidamente hacer el recorrido sobre cualquier estructura de datos. Antes se tenía que hacer con un algoritmo, esto ponle lenguajes de programación que no tenían estas librerías o estos módulos, estas funciones, ¿qué se tenía que hacer? Pues crearlo todo a nivel de algoritmo, lo que era la pila, la cola, árbol, todo se creaba por algoritmo, pero ya pues tenemos todas estas estructuras que me permiten hacer lo mismo. Ahora tenemos lo que es una tupla. Una tupla es una estructura que permite almacenar datos de una manera parecida a la lista, pero son inmutables. ¿Ven lo que les decía? Que en la lista me permitía cambiar los valores de una lista, pero en las tuplas no. Y una tupla es simplemente esto. Es lo mismo que lista se define entre paréntesis. Recuerden que en lista se hacía con corchete. Ahora con tupla se hace entre paréntesis los valores. Ya cuando ustedes vean esto encerrado, los valores encerrados en paréntesis, pues ya ustedes saben que es una tupla. Cuando imprimimos la tupla completa, pues me arroja los 3 valores que tiene la tupla como tal. Esa estructura pues la van a usar en cualquier algoritmo, cualquier problema que se le presente de acuerdo a las tuplas, o en el caso de las listas lo mismo. Entonces son inmutables, ¿por qué? Porque luego que se definan estos valores no se podrán cambiar. También puede declararse también se pueden crear esas tuplas sin el paréntesis, como en este caso nosotros podemos crear esto mismo, pero sin usar el paréntesis. Ya al crear esto con coma, ya esto se sabe que es una tupla. ¿Cómo lo sabemos? Pues simplemente usamos la función type, le pasamos la variable y me va a indicar que es una tupla, es una función de tipo tupla. ¿Qué operaciones podemos hacer con él? Pues iterar sobre una tupla igual que sobre una lista. Si yo tengo una tupla, pues yo uso el for para ir recorriendo cada valor que tengo en esa tupla. Lo mismo con la lista. Se recorre de la siguiente forma. Tengo un for, le paso el valor de la tupla y imprimo con t la posición de cada uno de ellos. Esto lo vamos a ver ahorita cuando hagamos la práctica. Tenemos el count. El count pues me permite saber cuántas veces se repite el valor que le estoy pasando a esa función. Aquí dice contar el valor de 1. Si yo verifico aquí, pues esto me va a retornar 3 porque tengo 3 veces el 1 en esa tupla. Y el index me permite obtener de la posición 5, ¿verdad? O sea, del valor de 5 me permite obtener la posición. En este caso, como les indicaba, 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando yo le paso el L.index del valor, me va a dar la posición. Si el caso contrario del otro, que pasamos la posición y me devuelve el valor. Bueno, aquí le pasamos el valor y me va a indicar la posición en que se encuentra. Luego tenemos lo que es el diccionario. El diccionario pues es una colección de elementos donde cada uno pues tiene una clave y un valor. Se define de esa forma, clave-valor, porque para definir esta estructura
utilizamos por un lado la clave con su valor por el otro. Esto lo van a ver mucho también con lo que son los objetos de tipo JSON o JSON. Se define de esta forma. Este tipo de datos pues le asigno, ¿no? Le creo el valor o la variable, y el valor es entre llaves, creo la clave por este lado y el valor por este. Entonces esta estructura está compuesta por tres valores que tienen tres claves y tiene tres valores. Esas tres claves son un nombre, la edad y el documento. Y a su vez sus valores son Sara, la edad de 27, y el documento 1003882. Así es como se define una colección de tipo diccionario. Cuando imprimimos ese diccionario, pues me va a arrojar el JSON como tal, el JSON como tal, ¿sí? Que es el valor completo de este tipo de datos. También se define con la palabra dit, cuando dit de diccionario, y abrimos paréntesis, abrimos el corchete, y entre ellos, como lo ven, pues ya es un poquito más engorroso, pero en algunas partes de código lo van a ver creado o de esta forma. A mí me parece más simple de esta, pero también van a encontrar muchas partes de esta, muchas partes de código generado de esta forma. Entonces, para acceder al elemento, pues se hace con la función get, como en este caso. Si yo tengo en este caso, se hace tanto con el corchete, tanto con la función get, como vemos aquí en el ejemplo. Si yo quiero aquí de esta estructura, obtener el valor del nombre, pues simplemente le hago el D1 entre corchetes, el valor de la clave, me va a retornar Sara. Si yo lo hago con get, pues paso lo mismo, el nombre, y me va a retornar Sara, es lo mismo. Aquí en este caso hacemos una modificación. Si yo quiero modificar el nombre de Sara, ¿verdad? Paso la clave y le indico de 1 de nombre va a ser igual ahora Laura. Entonces este nombre de Sara pasa a ser cambiado por Laura. Imprimimos y, como ven acá, ha hecho el cambio de ese dato, ¿verdad? Para iterar, pues lo iteramos de manera diferente, usando también el mismo for, pero cuando hacemos como ven acá, si hacemos un for, es un for de x, que es el valor que le damos dentro del for, el de 1, me estará imprimiendo solamente las claves del diccionario, ¿verdad? Aquí este tipo de for me va a retornar solamente las claves. Si vamos aquí a este segundo ejemplo, me va a retornar todo lo que son los valores. Cuando yo le digo el D1 de X, ven la diferencia. Aquí estoy indicando X sin corchete y aquí lo estoy indicando entre corchetes. Cuando yo lo indico de esta forma, me va a retornar los valores, y aquí las claves, quiere decir la parte izquierda, y de este lado la parte derecha, usando los corchetes X. Si yo quiero imprimir las dos partes en un for, pues simplemente lo hago de esta forma. Declaro dos variables para la clave y el valor, X y Y, y le digo el de uno de ítems, que ítem es el que me permite recorrer como tal todas las claves y valores del diccionario. Y bueno, los métodos, por lo menos para este diccionario que tenemos aquí de A igual a 1, igual a 1 y B igual a 2, pues tenemos un clear. Podemos hacer un clear donde de esta forma me va a borrar todo lo que hay dentro de este diccionario. El get, como lo vimos, simplemente basando el get de A, pues me va a retornar el valor de 1. Los ítems, que los vimos en el for, que me permite obtener las claves con los valores, como lo ven acá. Si yo solamente uso el values, me va a retornar solamente los valores de ese diccionario. Si yo hago un pop, el pop dice busca y elimina la clave que se pasa como parámetro. O sea, si yo hago un pop de add acá, me va a buscar ese valor
y lo va a borrar del diccionario. Quiere decir que si yo hago un pop de A, me va a quedar el diccionario solamente con B. Si hago el pop ítem, dice elimina de manera aleatoria. Aleatoria, recuerden, random. Aleatoria, pues elimina como tal podría ser cualquiera de los dos. Si estuvieran los dos, porque como ven aquí ya hemos borrado el primer elemento. Hace un borrado aleatorio del valor del primero que consiga. Y el update me permite agregar como entrada otro diccionario. Si yo hago el D1 y creo un D2, pues le estoy al D1, le estoy pasando el valor de D2. Y ahora tenemos lo que son los conjuntos. Los conjuntos son colecciones no ordenadas de elementos únicos. Ténganlo en cuenta, porque aquí este conjunto pues simplemente va a permitir valores que no se van a repetir. Como lo indica acá, significa que no pueden contener valores duplicados. Entonces el conjunto se crea con llaves. Ve la diferencia, uno se crea con corchetes, el otro se crea con las tuplas con paréntesis, la lista con corchetes, y el conjunto se crea con llaves. Aquí estoy creando dos conjuntos. Tengo los métodos de unión que me permite que devuelve un conjunto que contiene los elementos. Este tipo de conjunto se ve en matemáticas, espero que lo tengan claro. Con la función de unión pues me permite obtener los conjuntos, los valores que están en los dos conjuntos. ¿Ves? Entonces se usa unión, conjunto 1, unión, conjunto 2. Intersección son aquellos elementos comunes en los dos. Esto es que no están, que son diferentes en los dos. Este es que son comunes en los dos, la intersección. Aquí este también difference devuelve un conjunto de que están en el primero pero que no están en el segundo. Que están acá pero que no están acá. En este caso el 1 y el 2, como lo ven acá, porque el 3 sí está acá. Y el symmetry difference devuelve un conjunto con los elementos que están en uno u otro pero no en ambos, como en este caso conjunto de symmetry difference con el conjunto 2, pues me devuelve el 1, el 2, el 4 y el 5, porque el único que está en los dos es el 3. Y eso es lo que es la parte de conjuntos. Bueno, queda pendiente la práctica, que luego la haré, de lo que son las estructuras de datos, donde tenemos las listas, la tupla, los diccionarios y los conjuntos. Espero hacerlo en el siguiente video, y bueno, espero que haya sido de provecho para ustedes. Gracias.